Muy buenas tardes, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro webinar sobre alimentación saludable frente al COVID. Hoy nos acompaña el chef Rodrigo Avendaño con un invitado muy especial, es Eric Comencini, quien va a estar hablándoles acerca de este tema que en este momento es de gran interés para todas las personas. Les recuerdo, por favor, que llenen el listado de asistencia que voy a pasar por el chat para poderles enviar la grabación de la sesión de hoy. Bienvenidos y recuerden por favor dejar los micrófonos en silencio y las cámaras, solo las van a tener activas los conferencistas. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Mari, muchas gracias. Espero que todos tengan una excelente tarde. En el día de hoy nos está acompañando un doctor, amigo de la facultad. Bueno, yo no quiero adelantarme nada. Eric, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Rodrigo, muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, Eric. Bueno, Eric, primero, ¿desde qué ciudad nos estás hablando? Les hablo desde Barranquilla. Excelente. ¿Cómo está el clima por allá? Demasiada calor y un poquito bipolar. A veces llueve, se pone caliente, después vuelve y llueve otra vez. Pero por estos días ha estado bastante tranquilo, mucha brisa y mucha lluvia. Me encanta. Barranquilla se caracteriza por tener buena brisa. Bastante, y también mucho calor. Tranquilo, estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a poner unas imágenes mientras que comenzamos la charla para que las personas vayan entrando en noción de lo que vamos a hablar. En el día de hoy, Eric nos va a ayudar con ciertas preguntas acerca de la alimentación en cuanto al COVID-19. Es un tema que nos está produciendo muchos cambios en nuestra forma de ver el mundo y de vivirlo actualmente. Eric, coméntanos, por favor, una breve reseña acerca de tu carrera y tu trayectoria personal, por favor. Bueno, yo soy médico, en este momento soy médico general. Yo estudié en la Universidad del Magdalena. Soy graduación desde hace 2 promociones. Me encontré pues realizando estudios sobre 2 experts académicos con ellos. Aparte de eso, pues soy miembro 1 de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y también soy miembro de varios grupos de investigación en este momento de COVID-19, principalmente de grupos de estadística y de pronóstico para el COVID-19 y a su vez también soy en el grupo de gastroenterología en alimentación y enfermedades de tipo gastroenterológicas. Perfecto, o sea que quedamos con una figura que nos puede ayudar a resolver muchas dudas de las que traemos en el día de hoy. Eric, voy con la siguiente pregunta. Todos los que estamos aquí reunidos tenemos alguna noción muy aproximada en cuanto al funcionamiento del virus COVID-19. ¿Podrías darnos información acerca de cómo una dieta adecuada podría preparar nuestros organismos frente a esta enfermedad que hoy amenaza nuestra salud y las personas que están a nuestro alrededor? Bueno, ese es un punto bastante importante. Ahí, en este momento, a nivel mundial, la OMS está como buscando estrategias principalmente para lo que es el combate del COVID-19, pero sin embargo estamos buscando más que todo es prevención. Uno de los aspectos son los aspectos nutricionales. Entre ellos tenemos entonces la dieta. La OMS recomienda desde hace más de 2 décadas, recomienda sobre el manejo dietario o el manejo nutricional en la prevención de distintas
enfermedades infecciosas, no solo el COVID-19. Entonces, ellos siempre recomiendan un punto en específico, que son las dietas balanceadas con respecto a los oligoelementos que tiene la dieta, o en este caso los elementos nutricionales fundamentales, que son tres: lípidos, carbohidratos y proteínas. Entonces debe haber un completo equilibrio entre estos tres grupos nutricionales, que se conoce como dieta balanceada, para poder combatir o pues preparar al sistema inmune o al sistema como tal en general para un tipo de infección como esta. Ellos recomiendan ciertos tipos de proporciones que son 40-30-30, 40% que son proteínas por lo general, 30% carbohidratos y 30% lípidos. Otros lo que hacen es 40-40-20. Sin embargo, uno puede jugar con estos tipos de proporciones nutricionales para poder realizar una dieta lo más balanceada posible, y que eso ayude al cuerpo a prepararlo para una eventual pues, enfermedad infecciosa, o en este caso un evento infeccioso como este. Bueno, en cuanto a las proteínas, veo que el porcentaje es bastante alto en la distribución que nos acabas de dar. ¿Qué proteínas serían las adecuadas? Porque tengo entendido que las carnes rojas son proteínas que no se deben consumir a diario. Bueno, ese es un punto debatible. En el año 2008 se hizo un estudio sobre el tipo de proteínas en la dieta, no solo incluyendo carne, sino otros tipos de alimentos como son la quinoa, como son los cereales. ¿Aló, me escuchas? Sí, ¿nos repites otra vez? Se cortó un poquitico la conversación. ¿Aló, me escuchas? Te escuchamos. Eric. Por favor, discúlpenos un momento. Yo creo que Eric está... Eric, ¿ya nos escuchas? Sí, te estamos escuchando. Proteínas de tipo animal, sino que también tenía en base las proteínas de tipo vegetales, como la quinoa, como ciertos tipos de cereales, y se descubrió que sí, efectivamente las carnes rojas son uno de los alimentos proteínicos que más efectos adversos tienen en el cuerpo. No es que sean malas, ellas no son malas, pero sí generan un tipo de efecto adverso en el cuerpo. Aquí ya vamos a efecto adverso, ya vamos a toda aquella consecuencia que al ingerir este tipo de alimento nos conlleva en el cuerpo que sea de tipo negativo. En este caso, por ejemplo, al consumir carnes rojas tenemos un mayor índice de producir ácido láctico, por lo cual eh, pueden haber mayores calambres, puede tener uno mayores fatigas musculares, eh, Hola, Eric, ¿sigues ahí?
favor, discúlpenos, Eric está teniendo problemas de conexión. Esperemos su reconexión. Hola, Eric, bienvenido. Aló, ¿me escuchan bien ahora? Hola, Eric, ¿cómo estás? Sí, te estamos escuchando. Quedamos en la parte de proteínas de carnes rojas. Hola, Eric, ¿me escuchas? Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Ok, bueno, es que sí, tengo ciertos tipos de problemas de conexión. No te preocupes. Quedábamos en que nos Bueno, estabas comentando acerca de las como proteínas les de carne estaba roja. diciendo, como les venía comentando, hasta dónde llegaron para poder explicar yo todo de nuevo y no devolverme mucho. Cuando empezaste a dar la definición de las dificultades de la proteína de carnes rojas. Ok, bueno, entonces como les estaba comentando, no es que la proteína como tal sea mala, sino que las proteínas, hay ciertos tipos de proteínas de acuerdo a su composición proteica, en los cuales estas proteínas pueden generar algo que se llama reacciones adversas. Esto quiere decir que es una acción que es de tipo negativa para el cuerpo al momento de consumirlas. Entonces, las carnes rojas, en el caso más puntual, las carnes de res, fueron las que se encontraron en ese estudio, que eran las que más efectos adversos tenían. Entre esos efectos adversos eran, por ejemplo, el aumento del ácido láctico en el cuerpo y el aumento del ácido úrico, por lo cual estos pacientes comenzaron a presentar, o los pacientes que se sometieron al estudio, comenzaron a presentar mayores dolores musculares, mayores calambres, y a su vez también presentaron ciertos tipos de afecciones de tipo reumatológicas asociados al aumento del ácido úrico, por lo cual cuando nosotros hablamos de los tipos de alimentación, evitamos en lo más posible este tipo de carnes, o más que todo en pacientes que sufren justamente de enfermedades inflamatorias musculares o enfermedades reumatológicas, este tipo de carnes o este tipo de alimento para evitar esos posibles efectos adversos. No estoy diciendo que todos lo cursen, sino que es el común denominador de la mayoría de las personas que lo consumen en cantidades pues ya un poco mayores de lo habitual. Correcto, esa parte la entendí. ¿Cuál sería, por decir así, la intensidad de consumo de este tipo de proteínas, por ejemplo, para decir un ejemplo, en una semana? En una semana, Bueno, ¿cuántas veces debo consumir carnes rojas? Bueno, eso es variable, uno por el índice de masa corporal de la persona. Entonces, para decir cuánto tiempo, no hay un tiempo establecido, o sea, un tiempo límite establecido, no hay un tiempo, pero en el estudio hacían la aclaración de hasta, bueno, en el estudio decían que ya pasados las hasta 3 dosis, es decir, 3 comidas en la semana, con ese tipo de carne ya era considerado un valor elevado de Un proteína de exceso. res. Entonces ellos consideraban que es óptimo menores de 3 comidas en la semana con ese tipo de carne en específico. Correcto. Vale. Bueno, Eric,
dicen o existen fórmulas caseras, ¿cierto? Para evitar la enfermedad. ¿Hay algún medicamento aprobado por la OMS u otro medicamento para tratar el COVID? ¿O existe alguna fórmula mágica que podamos preparar en la casa para que nos ayude a combatir la enfermedad? Bueno, en mi experiencia, pues manejando, yo soy uno de los referentes nacionales en epidemiología sobre COVID-19, pues obviamente nosotros tenemos mucho que ver en esa parte de la prevención y también de la cura del COVID. Actualmente no hay ninguna cura para COVID, no lo hay. Sin embargo, hay prospectos de cura, el cual se están estudiando en estos momentos tanto por la parte del país chino como Estados Unidos y también lo que es Arabia Saudita. Ellos están realizando pues pruebas sobre unas curas especiales. Sin embargo, entonces hablemos de medicamentos como tal o fórmulas caseras, aparte de eso. Cuando hablamos de fórmulas caseras no hay ninguna. No hay absolutamente ninguna, el té de jengibre, que la manzanilla, que el toronjil, limoncillo, no hay ningún té, no hay ninguna fórmula mágica en el momento para tratar el COVID-19. Y con la parte de medicamentos aprobados por la FDA, ahí viene un punto muy importante. La FDA como tal y la OMS habían sacado un cierto grupo de medicamentos que no son para tratar patologías de tipo infecciosas, virales, como era, por ejemplo, la hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, como eran también el remdesivir. Son medicamentos que no se utilizan en realidad para patologías de tipo viral por COVID-19, sino que se utilizaban, por ejemplo, para tratar patologías como la malaria, el paludismo, que es una enfermedad parasitaria. Entonces, estos medicamentos demostraron tener, por así decirlo, un tipo de efectividad en contra del COVID-19. Actualmente hay unos medicamentos que son antivirales, pero que no son para COVID-19, sino que se utilizan para pacientes con VIH, que son Remdesivir y Lopinavir más Ritonavir, que son los que en este momento están como llevando la bandera en el manejo de los pacientes con COVID. Sin embargo, hace como una semana aproximadamente, una de las revistas más importantes en el mundo en medicina, que es la revista Lancet, publicó un estudio sobre la utilización de la hidroxicloroquina, sobre la utilización de la cloroquina con o sin acitromicina, que es un antibiótico, y demostraron que los beneficios con respecto a los pacientes con COVID tratados con estos medicamentos en contra de pacientes que no se trataron con ninguno de estos medicamentos, en realidad los beneficios eran menores que los, por así decir, los efectos adversos que podían tener, y que incluso el índice de mortalidad era mucho más alto utilizando estos medicamentos que la tasa de supervivencia al no usarlos. Por lo cual, la Organización Mundial de la Salud hace 2 días dijo que no deberían utilizarse y recomendó la no utilización de estos medicamentos para el manejo de COVID-19. Perfecto, hasta ahí quedó todo entendido. Pero sin embargo, me queda una duda. Por ejemplo, cuando hablamos de tomas caseras que pueden, pues no llegan al punto de tratar la enfermedad ni curarla, pero por lo menos como para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Yo tengo entendido que el agua de jengibre o el té de jengibre puede fortalecer mucho la parte de vías respiratorias. Claro, bueno, ese es un tema sobre un tipo de las ramas de la medicina que se llama la medicina homeopática o alternativa, en los cuales efectivamente hay distintos tipos de medicamentos a base de plantas o que las plantas mismas, las propiedades de la planta misma pueden servir para ciertos tipos de patologías. Entonces, está mal dicho que las fórmulas caseras de tipo infusiones, porque ese es un tipo de infusión, correcto. Infusiones. Entonces, este tipo de fórmulas caseras están muy como mal dichas o están mal utilizadas, porque no están poniendo muy bien el efecto que ellas tienen. Entonces, en el momento solo hay una infusión
que tenga conocimiento yo y pues que haya investigado, en la cual sirva como tal para fortalecer el sistema inmune, y es la infusión con caléndula. Es una de las pocas que tiene como alteraciones en lo que es la parte inmunológica. Ahora, hablemos específicamente, me dices un tipo de infusión que es el de jengibre. Ahora bien, el té de jengibre o la infusión de jengibre no sirve como tal para una curación, perdón, para un fortalecimiento del sistema inmune. No. Él tiene una participación en el sistema inmune que es, en el sistema inmune hay múltiples factores, múltiples sustancias químicas que interaccionan para que una reacción inmunológica se dé. Me refiero a reacción inmunológica como uno se contagia de algún tipo de patógeno, o sea, virus, bacterias, cualquier tipo de microorganismo, y el cuerpo reacciona en contra de ese microorganismo. A eso se llama reacción inmune. Entonces, para poder hacer esa reacción inmune, el cuerpo necesita de ciertos tipos de sustancias químicas dentro de él mismo que ayudan a que esa reacción se dé. Una de esas se llama leucotrienos y prostaglandinas. Son las encargadas incluso de que la persona tenga fiebre, de generar la fiebre. Entonces, el jengibre participa mucho porque uno de los componentes del jengibre es justamente promotor de la producción de esos leucotrienos y prostaglandinas que generan que se produzca una reacción inmune. Pero, sin embargo, la función más especial de la infusión de jengibre es de broncodilatar, es decir, abrir las vías respiratorias en pacientes que tengan cualquier tipo de manifestaciones pulmonares, e incluso abrir lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos a nivel pulmonar, por lo cual la oxigenación pulmonar es mucho más efectiva que en personas que no consuman este tipo de infusión, por lo cual la función pulmonar, la capacidad pulmonar va a verse mejorada en pacientes que tengan infusión de jengibre, más no porque se mejore la función inmunológica propiamente dicha. Como tal. Excelente aclaración, Eric. Muchas gracias. Bueno, pregunto aquí varios detallitos. Yo sé que algunos se te pueden escapar, no te preocupes. Lo que pasa es que nos volvemos muy curiosos en este aspecto y más cuando se refiere a nuestra salud. La infusión, yo tengo entendido que la idea de infusionar es absorber ciertos nutrientes o sustancias para el organismo, ¿cierto? ¿Cómo es correcto hacer una infusión? ¿Se debe dejar hervir el alimento o no? El alimento solo se sumerge en agua hirviendo. O sea, se le agrega el agua hirviendo y se deja hasta ahí. No se pone a cocinar en la estufa. Exacto, eso depende del tipo de infusión. Bien, hay infusiones que son de tipo proteínicas, por ejemplo, la infusión de jengibre o las infusiones que tengan que ver con raíces o que tengan que ver con cortezas, como es la característica de ese tipo de alimentos, es que tienen una base de celulosa. Entonces, cuando son así de tipo a base de celulosa, como el jengibre, ¿a qué me refiero con base de celulosa? Los que sean bien duros, o sea, el material que sea extremadamente duro, la acacia, el jengibre, lo que tenga que ver con, bueno, hay unos que utilizan infusiones de mandrágoras incluso que son también raíces. Ese tipo de sustancias que son a base de celulosa o tienen composición de celulosa. Para poder destruir o ablandar la celulosa y poder permitir que el extracto como tal de la planta salga al agua caliente o al agua que está hirviendo, es necesario que hierva. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno lo deja hirviendo, la base de celulosa se destruye. Ahora bien, vamos a hablar de algunos otros tipos de alimentos, algunos tipos de composiciones que tienen las infusiones, los que son a base de hojas, es decir, cualquier otro que tenga que ver nada más con lo que hacen los té, por ejemplo, ellos Correcto. sí es necesario que no se dejen en agua caliente hirviendo, es decir, que se pongan a hervir y que sigan hirviendo, sino que se hierva el agua caliente y después se eche la planta. ¿Por qué?
porque en el momento en que nosotros dejamos hirviendo este tipo de planta, la planta se desnaturaliza como cualquier proteína. Recuerden que casi todo lo que existe a nuestro alrededor está hecho de proteínas, por lo cual estas mismas proteínas y estas mismas composiciones, en el caso de las plantas que son composiciones a base de celulosa, son las que principalmente van a permitir la liberación de la sustancia benéfica para nosotros o no. Entonces, en el momento en Correcto. que nosotros destruimos mucho la base de celulosa, se va a desnaturalizar la sustancia química que tiene la composición que nos va a servir. Por lo cual, el dejarlo mucho tiempo en exposición en agua caliente, es decir, hirviendo, en ebullición, Correcto. va a permitir que no se libere de manera correcta lo que nosotros necesitamos, sino que nada más se va a liberar lo que es la clorofila, o sea, el pigmento verde de la planta, y eso en realidad no es como tal La benéfico. sustancia que queremos. Exacto. Correcto, excelente explicación. Yo siempre he tenido la duda en cuanto a la vitamina C. ¿Qué pasa si yo tengo una dieta desbalanceada y quiero aumentar mi cantidad de vitamina C en el cuerpo, pero no consumo sustancias como hierro y zinc? ¿Mi cuerpo sí es capaz de absorber la vitamina C así sin otros minerales que la acompañen? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué necesita mi organismo para poder asimilar la vitamina C? O sea, ¿qué otros minerales? No, no entendí, disculpa, es que se escucha un poco entrecortado. Tranquilo. La vitamina C, para que la absorba mi organismo, ¿qué otros minerales debo consumir? Bueno, en realidad para que solo sea la vitamina C no necesitas ningún otro tipo de acompañantes, como el caso del calcio que necesitas la vitamina D, o como es por ejemplo el caso del hierro que necesitaría algo que se llama la vitamina B12. En el caso de la vitamina C como tal, ella es propiamente un tipo de vitamina que no necesariamente se necesita un cofactor para ser absorbida, o sea, ella por sí sola puede absorberse de manera correcta. A diferencia de otros tipos que sí necesitan vitaminas de tipo liposoluble para poderse absorber, pero ella por sí sola se absorbe sola, no necesita ningún tipo de cofactor. Perfecto. Para los que acabaron de escuchar la palabra liposoluble, significa que es soluble en grasas, ¿de acuerdo? Para que no Exacto. olviden esa palabra. Listo, Eric. ¿Qué nos recomiendas al momento de comprar nuestros alimentos y qué precauciones debemos tener? Es más, Bueno, ¿cómo debemos limpiarlos? ok, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que por lo general están siguiendo las mismas como prácticas que tenían antes del COVID en este momento, incluso con comidas de tipo frescas. Entonces, en este momento nosotros lo que estamos recomendando es toda comida que vaya a ser ingerida debe ser lavada con agua y con jabón, o en su defecto, si no puede ser lavada con agua y con jabón, debe ser lavada con una sustancia que contenga ácido acético. Ácido acético es vinagre. Entonces, o bueno, en el vinagre tiene la composición del ácido acético. Entonces, o Correcto. con agua que sea tibia, tibia caliente o caliente. ¿Por qué? Porque el virus, uno, es muy lábil, es decir, es como muy débil a los cambios de temperaturas extremos, caliente o frío. Entonces, comidas que se congelan, el virus se muere. Comidas que están a muy altas temperaturas, también se muere. Eh, comidas que, comidas que están en contacto con ácido acético, se muere. Entonces, por lo general, uno recomienda es, uno, cuando uno va a lavar el alimento, pongámosle los casos más comunes para lavar estos tipos de alimentos son lechugas y verduras. Entonces, lechugas y verduras se recomienda se puede utilizar el ácido acético o se puede utilizar muy bien lo que son el agua caliente, no habría ningún tipo de inconveniente. Ahora, tipo de comidas que son, por ejemplo, cereales o que son de tipo garbanzos, en donde el alimento está como esparcido, ¿cómo decirlo?
es múltiple, es decir, no es uno solo, sino que son muchos. Entonces se recomienda es que en un bol o en una, en un artefacto, no sabría cómo decirlo, donde preparan las pastas, un colador de pasta, se eche ahí y que ¿Correcto? encima de ella, pues o se sumerja dentro de un bol con agua caliente o se le sea aplicada por la parte de arriba. No hay necesidad de someterlo a dejarlo en aguas calientes por tiempos determinados, no hay necesidades de eso. Perfecto. ¿Tú nos puedes aclarar una dudita, Eric? ¿Cuál sería la temperatura de calor inicial en la cual el virus comienza a morir? Por lo general se hizo un estudio en Wuhan cuando hablaban sobre las condiciones físico-químicas a las cuales el virus debe estar expuesto para morirse, entre ellas donde se dieron los distintos químicos como que utilizables para poder erradicarlo y también las condiciones físicas. Ellos determinaron que principalmente cuando los virus se exponían a temperaturas de más de 45 grados comenzaban a ser demasiado lábiles y comenzaban a destruirse las coberturas del virus y se volvía inactivo, por lo cual es lo que recomiendan. Temperaturas mayores de 45 grados son las que se están usando actualmente para poder hacer la limpieza de los alimentos y como tal hacer la destrucción del virus y estar totalmente seguros y limpios de cualquier rastro viral. Perfecto. Eso en cuanto a temperaturas de calor y a temperaturas de frío, ¿a qué temperatura inicia la muerte del virus? La muerte del virus por lo general inicia a temperaturas de a temperaturas menores de 20 grados, incluso menores de 15 grados, se vieron todavía algunos rastros virales, entonces por lo general se recomienda menores de 15 grados. Perfecto. Listo. La última en cuanto a esta parte que estabas nombrando del vinagre. Si yo agrego vinagre puro para desinfectar mis lechugas, las voy a dañar. Yo quiero lavar mis lechugas, pero guardarlas en la nevera para poderlas usar después. ¿Existe algún porcentaje en que yo lo pueda diluir con agua? Sí, eso depende del porcentaje, obviamente, del vinagre a la cual venga pues, la solución que tú tengas como vinagre de cocina. Recuerden Correcto. que no todas las soluciones tienen el mismo porcentaje. Puede ser que una casa vinagrera, una industria vinagrera, te esté haciendo vinagre con ácido acético al 10%, como puede ser que otra te la haga al 3%. Entonces, eso depende mucho es la concentración como tal del ácido acético dentro del vinagre. Por lo general, las concentraciones de ácido acético que vienen en el vinagre son del 5 al 7%, si no estoy mal. Pero lo recomendable por lo general para la limpieza de las verduras es que, listo, supongamos que uno tiene una concentración al 10%. Eso quiere decir que en 100 mililitros como tal de la solución voy a tener son 10, vamos a ponerle en este caso, 10 gramos de ácido acético. Entonces, a mí lo que me sirve es que esa solución no esté al 10%, sino que esté al 5%. Entonces, esos 100 mililitros se mezclan con otros 100 mililitros de agua y ahí tendríamos entonces la concentración ideal. Por eso es que es importante hacer la equivalencia en porcentaje de concentración del ácido acético, porque el vinagre está compuesto de dos sustancias, pero la que nos sirve es el ácido acético, por lo cual a esa es la que tendríamos que hacerle la corrección con agua, ya sea agua normal, agua hervida o en su efecto en química se utiliza agua destilada. Perfecto. El porcentaje o la concentración de ácido acético viene en la etiqueta del envase, ¿cierto? Sí, eso viene en la etiqueta por la parte de atrás del envase donde dice composiciones o ingredientes y ahí tiene el porcentaje. Vamos a completar esta charla con una charla de regla de 3 para empezar a calcular. Gracias, Eric. Listo. Bueno, ¿puedo enfermarme de coronavirus al tocar alimentos o empaques de alimentos o los contenedores de los alimentos y sus áreas de preparación? Sí, sí es posible la contaminación, la infección o el contagio por coronavirus al tocar superficies. Ya no importa de qué tipo de superficie estemos hablando, recordemos que el coronavirus es un tipo de virus que en este momento es uno de los virus que más
permanencia en superficies tiene y es uno de los que en la mayor cantidad de superficies se ha encontrado presencia de coronavirus incluso posterior a 2, 3, 4 y 5 días de haber tenido un contacto con alguien. Entonces, dependiendo del tipo de empaquetado o dependiendo del tipo de sustancia del paquete, él tendrá un tiempo de vida estimado. Por ejemplo, hablemos de las sustancias de empaque metálicos. Entonces, tenemos los que están a base de papel aluminio, los que son enlatados. Entonces, en este tipo de sustancias, supongamos, uno va al supermercado, cuando uno va al supermercado, vamos a poner, yo tengo coronavirus, yo toso o estornudo. Recordemos que el estornudo es como un método de aspersión en la cual la aspersión va a ser en múltiples direcciones. Y recordemos que por acción de la gravedad, las microgotas que uno expulsa en el momento en que uno tiene este tipo de fenómeno corporal, va a hacer que por acción de la gravedad vaya a caer en la superficie en la cual estén pues suspendidas. Cuando caen en la superficie, supongamos que es una lata de un enlatado o es cualquier tipo de superficie metálica. Cuando ellas caen sobre este tipo de superficies, ellas tienen un tiempo de vida o una vida media de duración. Esta vida media depende mucho, obviamente, como ya les mencioné, de las condiciones físico-químicas y dos, pues de las condiciones como tal de limpieza. Si en caso dado no hay ninguna alteración en estas condiciones que ya mencioné, el virus puede durar en ese metal, puede durar hasta 3 días. Ahora, supongamos que no es un metal, sino que es una bolsa plástica, que es la mayoría de los casos. En el plástico, el virus puede durar hasta 5 días. Es decir, él puede estar latente hasta 5 días y eso hace principalmente que no, ¿cómo es que se llama? Que la persona pueda contagiarse de este tipo de virus hasta 5 días posteriores del contacto. Impresionante. Bueno, pero ahí entraríamos en otra pregunta. Ahora, anteriormente, en la pregunta anterior, hablábamos de que las temperaturas de frío extremo y de calor extremo podían matar el virus. Yo pregunto algo, por ejemplo, si la persona estornuda sobre comida que está en los refrigeradores como yogures, como embutidos de carnes y eso que tienen una temperatura bastante baja, yo creo que si cumplen con la reglamentación de las BPM debe ser de aproximadamente entre 4 y 5 grados centígrados. ¿Cuánto demora el virus en morirse ahí cuando la persona estornuda y el virus comienza a enfriarse? ¿Cuánto demora ahí? ¿Cómo? No, repíteme la pregunta, por favor. Listo. Hagamos de cuenta que una persona estornuda en la parte de lácteos, que Sí, son claro. los refrigeradores que están a la disposición de las personas. Ajá. La temperatura óptima de esos empaques debe ser entre los 4 y los 5 grados centígrados. Claro. ¿Cuánto tiempo pasa entre que la persona estornudó y que el virus muera? Bueno, depende del tipo de lácteo. Como ya dijimos, en el plástico dura hasta 5 días. Entonces, si está en condiciones de refrigeración, en condiciones en donde el virus, vamos a ponerle, el virus está a una temperatura mucho más baja de la soportable por el virus, aún así el virus va a resistir. No va a resistir la cantidad de días que por lo general puede hacer sin ninguna, como yo dije, sin ninguna condición físico-química que disminuya su tiempo de vida. Entonces, en estos casos, el virus puede incluso disminuir hasta 1 o 2 días de su vida media. Es decir, si el componente es un plástico, para que se muere en estas condiciones físico-químicas puede durar no 5 días, sino que se acorta a 3 o 2 días y medio, por ejemplo. Perfecto. Eso en cuanto al frío, o sea que el frío es Sí. Una muerte para el virus, pero es demorada. Y Exacto. si es calor, si es sometido a un calor intenso, ¿cuánto demora en morirse? Sometido, depende de la ¿O es temperatura, inmediato? depende de la temperatura como ya habíamos visto. Si son temperaturas de mayores de 45 grados, dura aproximadamente de 10 a 15 minutos en morir. Perfecto, eso es un muy buen dato. Por lo que me acabas de explicar, yo diría que la mejor hora para ir a mercar a los supermercados es a primera hora, es temprano. Sí, claro, ese sería lo ideal. Perfecto. Gracias, Eric. Seguimos con la siguiente pregunta.
¿qué riesgos existen entonces con los domicilios? Vemos que ahorita los domicilios están cogiendo una fuerza, un auge impresionante y todos estamos confiando en las buenas prácticas de manufactura, pero en realidad nunca nos hemos preguntado hasta qué punto nos estamos exponiendo a un riesgo o es una forma alternativa segura de acceder a los alimentos. Dígame, repítame la pregunta. Actualmente, los domicilios se han vuelto una opción para consumir o traer alimentos a nuestro hogar. Ajá. ¿Hasta qué punto esta práctica de los domicilios es segura o no es segura para mi salud? Bueno, debemos tener en cuenta que los domicilios los están realizando personas que yo personalmente nunca les he visto ningún tipo de protección personal, ni en manos, ni en cuerpo, ni incluso a veces ni tapabocas. Por lo cual es muy riesgoso en este momento. ¿Por qué? Recordemos que no es solo cuando hablamos de la preparación de la comida, pues ustedes que son los más especializados en eso, en la preparación de la comida, saben que ustedes deben tener unos métodos de protección personal, cabello, boca, manos, en las cuales cuando tengan contacto con esta, no transfieran ningún tipo de microorganismo habido en el momento. Sin embargo, cuando tenemos a una persona que va a entregar el domicilio, supongamos que nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en el momento de la preparación de la comida y el empaquetado porque lo hace uno mismo y uno está seguro de cómo hace la preparación. Sin embargo, en el momento en que nosotros lo entregamos al domiciliario, esta persona no sepamos si sí o si no tenga contacto con alguien, tiene un alto riesgo de que esa persona pueda contagiar el empaque o pueda contagiar como tal lo que es la envoltura o la superficie en la cual está metida dentro de la comida, y esto puede contagiar a la persona a la cual tenga contacto porque van a tener un contacto totalmente directo, ya que toca la superficie, cuando vaya a tocar la comida se la lleva a la boca y puede tener un contacto totalmente directo, por lo cual es muy, muy riesgoso en este momento esos tipos de domiciliarios, a menos que, o esos servicios de domicilio, a menos que tengan todas las medidas de protección personal. Correcto. O sea, la clave está en respetar el protocolo. Así es. Eric, ¿deben las instalaciones de alimentos, supermercados, fábricas, restaurante y todos aquellos que se dediquen a este negocio de los alimentos realizar algún procedimiento especial de limpieza o de saneamiento frente al COVID-19? ¿Hay algún Claro. protocolo específico? Pues protocolo específico como tal está designado por la FDA. La FDA ha sacado como políticas temporales para el manejo de los productos o incluso el manejo de la manufactura, ya sea de los empaquetados o asimismo como los alimentos como tal. Entonces, en lo que le di la revisión muy rápida de las políticas temporales, ellos recomiendan principalmente que producto que se toca antes de, pues obviamente para poder manejar el producto, métodos de protección personal, ya sea mascarillas, careta, traje especial, guantes, y antes y después de la manipulación del alimento, inmediatamente la limpieza, ya sea o con una solución hipoclorada o con una solución que sea de tipo, una solución jabonosa, o que sea con una solución a base de alcohol. Principalmente hace más énfasis en el alcohol porque es la que menos tóxica significa para la persona que vaya a consumir el alimento, porque las soluciones jabonadas pues pueden quedarse impregnadas dentro del alimento, y las soluciones que son a base de hipoclorito también quedan impregnadas en el alimento. Entonces, por lo general se utilizan son soluciones de tipo a base de alcohol. Estas soluciones pues no tienen ningún riesgo porque al momento de estar en contacto con el aire se evaporan, entonces no hay ningún riesgo. Pero entonces esa es la recomendación que da la FDA con respecto a la manufactura de alimentos como tal. Perfecto. Listo. ¿Cómo debemos planificar y cocinar y consumir nuestros alimentos? ¿Tú tienes alguna especie de fórmula que nos pueda servir a nosotros para crear una estrategia de cómo debemos alimentarnos? Pues eso depende de los requerimientos nutricionales de cada una de las personas. Entonces,
La OMS recomienda, pues obviamente, como ya les había mencionado, una dieta totalmente balanceada con los porcentajes que ya mencioné anteriormente. Ellos hacen como una lista, eso es más como de la parte nutricional, más de nutricionista, que es como el cálculo calórico. Entonces, dependiendo del cálculo calórico que una persona tenga, vamos a hablar idealmente, porque aquí tenemos que hablar de realidades y cosas ideales o cosas totalmente de tipo, pues, que no son verdad. Pero vamos a ponerle el deber ser. El deber ser debe ser que una persona haga una dieta o pues consuma sus alimentos de acuerdo a su nivel de índice calórico. En este caso, supongamos, una persona que tiene un índice de masa corporal determinado, con un peso determinado y una altura determinada, ¿cuánto es el índice calórico? Entonces, supongamos que diariamente la persona debe consumir 2.000 calorías, que es como el promedio de prácticamente casi todos. Entonces, de esas 2.000 calorías deben ser repartidas de acuerdo a las 3 comidas, sabiendo muy bien que el almuerzo es uno de los alimentos más, es una de las, sí, de los alimentos más cargados de todo el día. Entonces, ese índice calórico habría que repartirlo en proporciones de, nosotros lo hacemos 40-30-30, bueno, los nutricionistas, no nosotros, y asimismo hacen el cálculo calórico. Entonces, por ejemplo, del desayuno, si el desayuno corresponde a 30, esa es una regla matemática que por lo general los nutricionistas con quien yo he trabajado manejan, que es, si yo tengo 30% de los alimentos que yo tengo que consumir, 30% de las calorías, perdón, que yo tengo que consumir en el día, entonces de esos 30 voy a hacer la misma proporción calórica. 40-30-30 con respecto a carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, si son 40% de proteínas, eso correspondería, por ejemplo, a 2 huevos o 2 claras de huevo. Si es carbohidrato, correspondería a 2 tajadas de pan, que sean integrales, que tengan fibra. Y si corresponde a lípidos, puede ser algún tipo de sustancia de tipo lactosa, que también, perdón, algún tipo de lácteo que también nos ayude. Entonces, eso dependiendo es como del índice nutricional que la persona tenga y el índice calórico. Así se deberá planear la alimentación de cada uno. No es que haya una fórmula específica, pero ese debería ser el deber ser. Bueno, yo tengo entendido que los productos lácteos no son muy favorables en cuanto al COVID-19, ¿es cierto? Pues hasta el momento no hay una indicación o pues un estudio el cual respalde la teoría, sin embargo no podría estar excluida de veracidad, pero hasta el momento no hay una teoría que la valga. Perfecto. Bueno, tú sabes que hay muchas personas que tienen limitaciones financieras, ¿cierto? Que pues, y ahorita con esta del COVID-19, pues las cosas laboralmente para muchos se han vuelto muy difíciles. ¿Existe algún tipo de suplemento en el mercado que pueda llenar todas las necesidades de mi organismo y me pueda preparar para fortalecerlo frente a la enfermedad? En realidad no lo habría. No lo habría porque recordemos que los suplementos dietarios no reemplazan una dieta como tal. Ellos son solo suplementos, no la reemplazan. Entonces, el suplemento dietario como tal no haría un efecto benéfico en el cual si desplazamos algún tipo de alimentación, solo se podría ayudar para complementar la alimentación del paciente o pues de la persona como tal. Entonces, no habría un suplemento que nos ayude a mejorar las condiciones nutricionales propiamente dichas, dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentre. ¿Qué alimentos nos recomiendas tú consumir que fortalezcan nuestro sistema inmunológico? En este momento se está viendo bastante evidenciado las sustancias que tengan que ver a bases de cítricos. Está teniendo un papel muy importante los alimentos cítricos, pues ahora con respecto a la pandemia, porque al ser alimentos que tienen altos contenidos de vitamina C, los índices pues, de pacientes infectados con COVID-19 que han sido sometidos a cargas de vitamina C han hecho no que se disminuya su tasa de infección, sino que hace que se disminuya sus estancias hospitalarias.
por lo cual el tiempo de infección o el tiempo en el cual la vida media del virus dentro del cuerpo va a verse reducida hasta 2 y 3 días, por lo cual los cítricos están teniendo una parte fundamental, además de también los alimentos ricos, los que son frutas y verduras, ya que también son como los componentes más completos con respecto a la alimentación. Tienen tanto carbohidratos, tienen también un índice de proteína no tan alto, pero también tienen un índice de proteína, entonces son bastante balanceados, por lo cual son los que más se están recomendando en eso. Las carnes rojas, pues ya hablamos sobre ellas, y los que son de tipo carnes blancas, carnes magras, o los que son pescados que contienen omega 3, también se están recomendando mucho porque son oligoelementos que le sirven mucho al cuerpo y que están teniendo su participación importante en este momento del COVID-19. Perfecto. Eric, te voy a leer algunas de las preguntas que están haciendo por el chat. Nos piden aclarar otra vez el porcentaje para diluir el vinagre como herramienta de desinfección de los alimentos. ¿Nos podrías repetir o aconsejarnos nuevamente cómo diluir el vinagre apropiadamente para el alimento? Algo más generalizado. Bueno, como ya les mencioné, depende del tipo de porcentaje en la cual se encuentre diluida esa solución. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Vamos a hacer un ejercicio con un tipo de vinagre de cocina que se encuentra en cualquier mercado. Entonces, déjenme, yo busco a qué porcentaje esté un vinagre de cocina normal, para hacer como la práctica, porque es que si yo me le pongo a decir al 10%, al 20%, no me van a entender, no van a comprender lo que yo trato de explicarles, porque incluso a personas que están estudiando química y farmacéutica se les hace difícil. Vamos a buscar una... Listo. Entonces, tenemos un tipo de vinagre. La mayoría de los vinagres vienen a concentraciones del 5 y 7%, como ya les mencioné. Entonces, concentraciones de 4 y 5% serían las ideales para combatir este tipo de patógenos. Entonces, si tenemos un vinagre, vamos a ponerle un tarrito que tiene medio litro. Vamos a ponerle que el tarrito tiene medio litro. Entonces, si uno toma 100 cc, cuando uno dice el vinagre está a una concentración de el 7%, quiere decir que en el vinagre ese 7% corresponderá a 7 gramos de vinagre en 100 cc. Entonces, si nosotros decimos que nosotros necesitamos una solución que esté al 3%, entonces, si sabemos que en 100 cc nosotros tenemos 7 gramos, entonces si lo necesitamos al 3%, por ejemplo, entonces cuánto de agua tendremos que echarle. Entonces nosotros tenemos que hacer obviamente una conversión. Entonces, si en 100 cc hay 7 gramos, ¿cuántos cc necesitarían para que haya 3 gramos, por ejemplo? O sea, el 3%, multiplicaríamos el 3% y lo dividiríamos entre 7, y esa sería la solución la cantidad de solución que debería ser. Entonces, si tenemos 100 cc, si la respuesta da, vamos a ponerle la respuesta que da. La respuesta sería así. Entonces, 3% entre 7 serían 42. O sea, 42, 100 más 42, perdón, 100 entre 5, X es igual a 3 gramos. Eso quiere decir que la solución podría llevarse, si nosotros tomamos 42 cc de ácido acético, de vinagre, y lo llevamos hasta 100, o sea, con 58 cc de agua, entonces tendríamos una solución al 3%. Eso es lo que quiere decir prácticamente lo que les estoy como que explicando. Entonces, de acuerdo al tipo de porcentaje en el cual estemos tratando el vinagre, asimismo tendremos que hacer la conversión para hacer
la correcta preparación de la solución de ácido acético. Vale, Eric, déjame, yo te ayudo un momentico y yo te lo traduzco a un idioma más sencillo para las Sí, personas. claro. Básicamente, Eric, lo que pasa es que él es más científico, él es muy exacto en lo que él dice, pero si lo llevamos a cocina y queremos hacerlo a nuestra manera, yo les recomiendo, para acercarnos un poquitico a esos porcentajes que da Eric, prácticamente es por una taza de vinagre, una taza de agua, pero agregando un poquitico más de agua que de vinagre. Eso, garantizando que el vinagre sea de la mejor concentración, que eso es lo que nos va a perjudicar, porque si el vinagre no tiene una buena concentración, le estaríamos adicionando demasiada agua. Segunda recomendación, compren marcas de vinagre buenas, que no sean económicas. Las económicas son económicas porque vienen más diluidas. Bueno, Ok. Eric. Entonces, así sería como la conversión, por eso les explico, eso es como más de la parte química, o sea, como estamos hablando de sustancias químicas, concentraciones, entonces sí es bastante como complejo poderlo desglosar, pero sí, o sea, prácticamente es eso. Cuando hablamos nosotros, pues, de concentraciones, estamos hablando como la cantidad de cierta sustancia dentro de una solución, llámese solución a una mezcla de sustancias químicas. Entonces, el ácido acético, el vinagre, perdón, ya les había dicho que era la mezcla de dos sustancias químicas, entre ellas el ácido acético, que venía a una concentración específica, es decir, venía con una cantidad de ácido acético dentro de esa solución. Entonces, dependiendo de la concentración de este ácido acético, dependiendo de la concentración de este ácido acético dentro del vinagre, vamos a hacer las conversiones que necesitemos. Entonces, dependiendo de la concentración, si dijimos que era el 7 al 10% y nosotros necesitamos una solución al 3%, nosotros tendremos que sacar una parte de los 100 cc que ya les mencioné, porque recordemos, los porcentajes en química por lo general siempre son de 100 cc, o sea, si dice que es al 20%, quiere decir que son 20 gramos de una sustancia en 100 cc de la solución. Es De la decir, otra. si son 100 cc de vinagre y estamos hablando de un ácido acético al 7%, quiere decir que en 100 cc habrán 7 gramos del ácido acético dentro del vinagre, dentro de los 100 cc de vinagre. Como tal. Entonces, si nosotros queremos transformarlo de la concentración que tiene a una concentración menor, tendremos que echarle agua. Entonces, Correcto, para diluirlo. Para diluirlo, exactamente. Entonces, para hacer la dilución correspondiente, tendremos que echarle una cantidad de agua específica para tratar de transformar esta solución. Entonces, como ya les mencioné con el ejemplo, si nosotros tenemos un ácido acético, un vinagre con 7% de ácido acético, quiere decir que en 100 cc de ese vinagre habrán 7 gramos de ácido acético. Pero a nosotros no nos sirve 7%, sino que nos sirve, son 3%. Entonces, nosotros tendremos que transformar o diluir de esos 100 cc una cantidad específica de vinagre en agua para transformarla al 3%, que fue lo que ya mencioné. Si nosotros tenemos de 100 cc, el ejemplo que hicimos, de 100 cc hay 7 gramos de vinagre, entonces, ¿cuántos cc de vinagre para transformarlo a 100 cc de solución, o sea, el resto será agua, necesitamos para que haya una solución al 3%? En este caso fue 42 cc, es decir, 42 cc de vinagre se tomarán. Recordemos que ahí están pues los 7 gramos, se echa el resto de agua, es decir, los 58 cc que hacen falta para llegar a 100, y esa solución nueva, o sea, esos 100 cc nuevos, será con ácido acético al 3%, no al 7% como anteriormente estaba. Correcto. Eric, Carolina nos da una recomendación de consultar las GABA, Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para mayores de 2 años, que se encuentran en la página del ICBF. Eso para que todos lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, Carolina. En nuestro caso, con respecto a, yo había leído ya esa preguntita anteriormente,
con nuestro caso, nosotros por lo general no recomendamos, o sea, nosotros como médicos, no recomendamos la utilización de las guías del ICBF porque esas guías hay ciertos aspectos que no tienen en cuenta, que son los aspectos nutricionales de tipo orgánico, es decir, cuando estamos hablando de comidas o alimentos que pueden hacerle daño al bebé. Recordemos que los bebés son los más especiales en la parte de alimentación y ellos deben tener una alimentación específica. La OMS sacó, pues ellos tienen un manual clínico, se llama el manual AYEPI clínico, que es atención de enfermedades prevalentes de la primera infancia, donde tienen justamente el apartado de nutrición y dietética. Entonces, nosotros como médicos por lo general nos basamos en ese apartado del AYEPI clínico, que es la parte de nutrición y dietética, y donde hacen calculadoras nutricionales para bebés, para recién nacidos, para niños de 2, 3, 5 años, dependiendo de los requerimientos nutricionales que ellos necesiten, y nosotros pues nos vamos a la tabla o a los alimentos que ellos recomienden. Correcto. Carolina también nos dice que ella tenía entendido que era un vaso de vinagre por cada litro de agua. Bueno, Carolina, aquí sí te ayudo yo. Un vaso aproximadamente son 200 algo mililitros, o sea que significaría que la proporción es de 5:1. Esto aplicaba antes cuando queríamos hacer limpieza de frutas y de vegetales normalmente en cocina. Es válido lo que tú dices. Lo que pasa es que ahorita estamos enfrentando un virus que tiene unas condiciones específicas y muy diferentes a lo que veníamos enfrentando antes. Entonces, estamos con la ayuda de Eric estableciendo esos nuevos parámetros para poder combatir el virus, que tiene estas condiciones que no son con las que veníamos usualmente trabajando. Bueno, Eric, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. No veo más preguntas en el chat. No sé si tengas otra cosita más que agregarnos. Sí, yo tendría algo que agregarlo, es como ustedes están bastante en la parte de alimentación, tener muy en claro que el cuidado propio, el autocuidado, es la única arma que tenemos en este momento, uno, para evitar el contagio y dos, para evitar la propagación. Recordemos que no debemos depender de la forma de procesamiento o de la limpieza de los alimentos que hagan otros, sino lo que nosotros hagamos, porque solo nosotros estaremos seguros de lo que estamos haciendo. Muchas personas por pereza, por flojera, por no querer hacer las cosas debidamente dejan pasar o hacen pasar ciertas cosas, ciertos pasos fundamentales en el momento de que nosotros manejemos este tipo de alimentos o este tipo de sustancias, y por lo general hacemos cosas que no deberíamos, y eso puede incurrir en, obviamente, una falta que podría conllevar a un contagio, en este caso del COVID-19, que está supremamente desbordado en Sudamérica y en Latinoamérica específicamente. Nos estamos volviendo el nuevo epicentro, por lo cual acciones muy simples, acciones que sean de tipo muy ya personales, como el manejo de alimentos, lavarlos, o sea, son costumbres que deberíamos tener, lavar los alimentos de manera correcta, utilizando los productos de manera correcta, los porcentajes que se recomiendan. Deberíamos, incluso nuestra propia protección personal, utilizar nuestros elementos, son lo único que nos va a impedir que nosotros o nuestra familia se contagie de este tipo de virus, por lo cual eso depende más que todo del cuidado personal y el cuidado que uno mismo le dé a las cosas. Muchas gracias, Eric. Listo, muchas gracias a ustedes por invitarme. Con gusto. Cuentas con nosotros, somos un amigo más y un aliado más para lo que necesites aquí en Bucaramanga. Bueno, muchas gracias. Eric, muchas gracias. Hasta luego. Que tengas buena tarde. Queridos asistentes, les recuerdo por favor firmar la asistencia que se encuentra en el chat. Con esos datos es importante para que la universidad se siga contactando con ustedes y les siga compartiendo la información que tenemos acerca de los webinars, de los programas en la universidad, de nuestras actividades para compartir con ustedes. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Les recuerdo, la charla era acerca de la alimentación frente al COVID-19 y cualquier duda o inquietud que tengan, cuando les compartamos la información, están nuestros datos, se pueden comunicar con nosotros, con mucho gusto les responderemos. La UNAP es una universidad de puertas abiertas y estamos para servirles. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por asistir.